Romanos, a diferencia de la carta a los hebreos, Romanos tenemos muy claro quién es el escritor, porque él lo dice en los primeros versículos de esta carta. Eh, es sumamente valiosa, es una carta que ha aportado mucho a la doctrina cristiana, a orientar el conocimiento de Cristo. En el principio fue escrita a una población en particular, pero como vemos en cada uno de sus versículos, y lo vamos a ver digamos, eh, en un estudio inicial, eh, es una carta universal, o sea que se aplica a todos los cristianos de todas las épocas, de todos los tiempos, y es muy pertinente para este nuevo tiempo. Consta de 16 capítulos. Romanos tiene 16 capítulos. Vamos a estudiar esos 16 capítulos, los cuales tienen 433 versículos. Y fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo. La carta la escribió el apóstol Pablo estando en Corinto, residiendo en Corinto, porque vio en Roma una posibilidad de extender el evangelio a toda Europa. El plan del apóstol Pablo era ir a España y pasar por Roma, porque usted sabe que Roma era la capital del imperio más grande en ese momento, y por ende todo lo que se podía hacer en Roma pues era repercutido en todo el mundo conocido en esa época. Entonces, esa carta o tratado o libro, porque realmente es una carta extensa, fue enviada a Roma por una diaconisa, fue la mensajera de esa carta, que se llamaba Febe. Y lo vemos en Romanos 16, 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. ¿Cómo dice, pastora? Romanos capítulo 1, versículo Capítulo 16, versículos 1 y 2. 16. Sí, señora. 16, 1 y 2. Sí. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como el digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, el apóstol Pablo recomienda a la hermana Febe esta carta y la envía a Roma con esta carta, porque el apóstol Pablo no conocía la iglesia de Roma. ¿Cómo se formó la iglesia de Roma? La iglesia de Roma se forma por una serie de judíos que habían llegado a Roma buscando, lógicamente, un mejor futuro. Y esos judíos habían compartido la palabra con algunos romanos, algunos gentiles. Eh, pero como el problema de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva era judaizante, ¿no? Ellos predicaban a Cristo, pero también les obligaban a los nuevos creyentes que no eran judíos a obedecer las leyes judías, como lo vimos en Hebreos. Les obligaban a obedecer el sábado, los obligaban a circuncidarse y a practicar todas las fiestas judías. Esto creó alguna diferencia, pero resulta que los judíos que estaban ahí en Roma empezaron a crecer de tal manera que el emperador Claudio pensó que estos judíos se iban a sublevar, que lo que estaban haciendo era una revuelta, estaban haciendo una especie de boicot, de meeting, una especie de revolución para
atacar al emperador Claudio. Entonces el emperador Claudio lo que hace es que expulsa a todos los judíos de Roma y los saca de la capital del imperio, son expulsados y entonces queda esa comunidad y eso lo vemos en Hechos 18:2, pastora. Hechos 18, capítulo 18, versículo 2. Hechos. Sí, Hechos 2, Hechos 18:2. Sí, se no tiene 18. 18:2. Leamos desde el 1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fuese a ellos. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo se encontraba en Corinto, predicando la palabra, lógicamente, cuando se encuentra a Priscila y Aquila, ¿no? ¿Verdad? Hay un judío llamado Aquila, perdón, natural de Ponto, recién venido de Italia, y Priscila, su mujer. Y entonces ellos le dicen, mire, hay una iglesia en Roma, se formó una iglesia en Roma, le dicen. Y ahí despierta el interés del apóstol Pablo de escribirle a esa iglesia. Y le dice, ¿cuál es el problema? El problema de esa iglesia es que esa iglesia está teniendo dificultades entre los romanos y los judíos. Nosotros nos expulsaron y nos vinimos, pero allá quedaron. Allá quedaron los cristianos romanos y definitivamente ellos necesitan pastoreo, ellos necesitan ayuda. Y entonces el apóstol Pablo escribe esta carta pensando en ese contexto. Y vamos a ver ese contexto, cómo ese contexto es el que nos da el tema de la carta. Pero también vemos cómo ese contexto de esa carta es pertinente para el contexto de hoy. Porque usted sabe que la palabra de Dios es inspirada y si bien tuvo digamos, una dirección en ese momento para un grupo en particular, también puede ser tomada para cualquier grupo en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo de la historia de la iglesia. Imagínate que fue escrita en el año 57 y ya estamos en el 2024 y todavía es pertinente. Más de 2000 años esa carta y aún es pertinente. Entonces, vamos a ver un video que nos da un contexto político histórico de esta carta. Adrianita, si nos ayudas con el video, por favor. El marcador está empatado y el tiempo se acaba. El siguiente gol gana el partido. ¿Puedes sentir la tensión en el estadio? Lo último que cualquier aficionado quiere es soportar el dolor de ver a sus rivales celebrar la victoria. Al igual que en los deportes, podemos ser rápidos en recurrir al tribalismo en nuestras vidas. Nos acercamos a los que se parecen a nosotros y alejamos a los que no. Lo hacemos basándonos en nacionalidad, raza e incluso con los que tienen creencias y opiniones distintas a la nuestra. Como vemos en el libro de Romanos, cuando el tribalismo se cuela en la iglesia, tiene efectos devastadores. Mientras Pablo se sentó en la ciudad de doble puerto, Corinto, en Grecia, se tomó un tiempo para contemplar los últimos 10 años de su vida. Mirando hacia el puerto oriental, reflexionó sobre la fidelidad de Dios, que lo llevó a predicar la buena noticia de Jesús por todas las tierras del Mediterráneo occidental. Los barcos en el puerto cambiaron sus pensamientos a su anticipado viaje de regreso a Jerusalén. Durante meses, las iglesias que él plantó habían estado recaudando dinero para enviar con Pablo a los cristianos de Jerusalén que sufrían a causa de la pobreza. Su visita sobre el puerto occidental le recordó todas las tierras aún no alcanzadas con las buenas nuevas de Jesús.
La anticipación de llevar el mensaje de Jesús a lugares lejanos como España emocionó a Pablo. Sin embargo, entre Grecia y España se encontraba Italia y Roma, el corazón palpitante del imperio. Si pudiera llegar a Roma, podría construir una relación con la iglesia naciente con el potencial de convertirse en el más importante del mundo. Él los vio tomando un rol importante en ayudar a llevar el mensaje de Jesús al Mediterráneo occidental. Esta comunidad cristiana en Roma está desde antes de los viajes misioneros de Pablo y se remonta a algunos de los primeros días del movimiento de Jesús. Cuando el cristianismo llegó por primera vez a Roma, se extendió principalmente entre la comunidad judía. Sin embargo, la cuestión de si Jesús era o no el Mesías los dividía. La tensión dentro de su comunidad fue tan grande que en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio creyó que se estaban rebelando. Respondió expulsando a todos los judíos de la ciudad, aún a los que creían en Jesús. Esto dejó a una pequeña población de gentiles cristianos en Roma. Sin ninguna influencia judía, estos gentiles cristianos ya no se sentían obligados a seguir alguna de las leyes y reglamentos judíos. Circuncisión, la alimentación, guardar el sabbat y las festividades perdieron su valor, ya no eran practicadas por la Iglesia de Roma. Con estas leyes, ya no vigentes, la Iglesia vio un tremendo crecimiento entre los gentiles. La expulsión judía de Roma duró hasta la muerte de Claudio en el año 54 después de Cristo. Muchos de los judíos que fueron forzados a huir de la ciudad regresaron a Roma. Para los judíos cristianos, la iglesia a la que ellos regresaron se veía muy diferente de la que ellos habían dejado 5 años atrás. Ellos estaban en desacuerdo con muchos de los cambios que presenciaron. Mientras tanto, los gentiles permanecieron poco complacientes con las leyes y tradiciones judías. El orgullo étnico gobernaba los corazones de cada grupo y satanizaban a los que eran diferentes. Los judíos cristianos veían a los gentiles cristianos como ignorantes, impuros e irreverentes, faltándole respeto a las sagradas leyes de Moisés. Por otro lado, los cristianos gentiles se burlaban de los judíos cristianos, acusándolos de abandonar las buenas nuevas de Jesús en su obsesión con los detalles legalistas. Este orgullo y discriminación fracturó a la iglesia romana. Pablo reconoció la creciente influencia de esta iglesia y supo lo importante que era que ellos reflejaran el amor y la unidad que solo Cristo podía traer. Dado que Pablo nunca había estado en Roma, escribió una carta para presentarse, asimismo, como un verdadero apóstol de Cristo, quien predica un mensaje, un evangelio sano. En esta carta, él explica el evangelio de forma que aborda el tribalismo y la reemplaza con unidad, igualdad y valor para cada judío y cada gentil. Pablo les recuerda que las buenas obras e incluso su herencia no influencia su posición ante Dios. Cada judío y cada gentil es igualmente imperfecto y puede ser reconciliado con Dios de una forma: la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Cuando aplicamos el efecto de los romanos, los muros de la hostilidad son derribados, diferencias son abrazadas y a través de nuestra unidad, la gracia de Cristo resplandece en el mundo. Amén. Gracias Amén. por ver este Hasta video. ahí. Por favor, David. Eh, Ese es como ¿cómo se llama? La introducción y el contexto histórico de lo que estaba dando. Y como les digo, esto nos va a ayudar mucho en el estudio del libro, nos va a ayudar mucho a entenderlo, a entender su mensaje. Esta tensión, este tribalismo que habla el, el creador del video, pues nos ayudará a entenderlo. Como primera clase, yo quiero hacer un llamado, para usar ese término, en la salutación, en el saludo de la carta, que va del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7. Explicar bien cómo explica o cómo universaliza el llamado el apóstol Pablo. Entonces, en Romanos 1,
del 1 al 7. Pastora, leámoslo y luego sacamos 3 puntos del llamado. Muy bueno. Ujú. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Mucha salutación. Es un saludo, sí, es un Ujú. saludo. Recuerde lo que decía la introducción en el video de que en Roma no conocían a Pablo, ¿no? De pronto habían escuchado algo, pero no lo conocían. Por eso él se presenta ahí y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ya. Y yo le he titulado a este mensaje el triple llamado de Dios, porque es un llamado también para nosotros. Y lo vamos a ver. No lo quiero dar en el orden que está aquí. El primer llamado que veo para todo el mundo, sin excepción, está en el versículo 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, digamos que el primer llamado que Dios hace a cualquier persona en cualquier lugar, cualquier contexto histórico, geográfico, político, en cualquier tiempo, es hacer de Jesucristo. Amén. Es el llamado que Dios hace a todo el mundo. Lo primero que Dios hace es, lo llamo a ser de Jesucristo, a aceptar a Cristo, a reconocer a Cristo, a entregar su vida a Cristo. El primer llamado que Dios le hace a todo ser humano, llamados a ser de Jesucristo. El segundo llamado que yo veo es el llamado a la santidad, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a qué? A la santidad. A ser santos. Llamados a ser santos. Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hemos explicado durante varias veces este concepto de la santidad tan diferente al concepto que hemos conocido en la iglesia tradicional, ¿verdad? Concepto de santidad bíblico es apartado, santos es apartado. O sea, Dios nos apartó, porque es que si nosotros tomamos el concepto de santidad de la iglesia tradicional, pues vamos a terminar canonizados. Ahí va a terminar usted San Fabio, o San Andrés, o Santa Jenny, ¿cierto? O San Luis. Bueno, San Luis sí existe. Santa Livia no creo que exista, pero bueno, también. Ay, Santa Dora. Santa Dora. Protea. Porque el concepto de santidad de ellos es diferente al concepto bíblico. El concepto bíblico de santidad es que somos apartados, que Dios nos apartó, nos hizo un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo distinto. Y dice que nosotros tenemos el llamado constantemente a la santidad. Y cuando nosotros estamos dispersos, Dios nos dice, acuérdese que usted es de mi pueblo. Usted fue llamado a ser santo. Amén. Amén. Yo recuerdo que tenía un libro cuando estudiaba en el seminario que se titulaba Cuando los santos se pelean. Cuando los santos se pelean. Bueno, los santos también peleamos, ¿o no? Y discutimos y nos enojamos. Bastante. Porque recuerde que el concepto de santidad que tenemos no es el concepto de que no pecamos. No. Es que somos
apartados para Dios. Amén. Y el tercer llamado que encontramos en la introducción de esta maravillosa carta es el llamado al ministerio. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apartado. Llamado a ser apóstol. Esto también nos enseña que hubo una sucesión apostólica, que los apóstoles no fueron solamente los 12 apóstoles y que luego terminaron siendo 11, sino que hubo una sucesión apostólica. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos muestra que hay una sucesión apostólica. De hecho, ninguno de los apóstoles aceptaba al apóstol Pablo porque decía que él no vio a Jesús. Y él decía, yo tuve una experiencia personal con Jesús. Amén. Amén. Y soy tan apóstol como son ustedes. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero mire lo que dice él tan interesante en el versículo 5. Dice, y por quien recibí la gracia y el apostolado. O sea que el llamado que usted tiene a servir a Dios en cualquier ministerio, sea como maestro, sea como pastor, sea como evangelista, sea como profeta, sea como apóstol, sea como servidor, sea como sea, usted lo recibió por gracia. Amén. Algunas personas dicen, no, yo no tengo ni la capacidad ni la habilidad, ni yo no puedo. Bueno, Dios lo llamó a usted al apostolado, al ministerio, a ejercer un ministerio por su gracia, porque Él dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y aquí lo dice en plural, por quien recibimos, no por quien recibí, Recibimos. sino por quien recibimos. La general aquí. General, exactamente. O sea que estos tres llamados que hoy estamos hablando son tres llamados que Dios le hace a todo el mundo. Todo el mundo. Que hay veces nos hacemos los de la oreja mocha, como dicen acá, o el oído corto, pero Dios nos llamó primero a ser de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te llamó a pertenecer a Cristo. Te tocó la puerta. Y hay veces uno no atiende la puerta. Y Dios de alguna manera, hermanos, hace que nosotros abramos la puerta. Él no tumba la puerta, pero Él sí te acorrala y te lleva a momentos en los cuales tú tienes que decidir, porque Él tiene un propósito y los propósitos de Dios nunca se cambian. Ay, no, pobrecito. Me pasa como la historia aquella que les contaba yo el otro día de un hombre que se estaba quemando su casa y entonces llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos y en el último cuarto dormía su mamá. Y entonces él iba a sacar a la mamá de allá porque estaba en peligro de morir calcinada o ahogada por el humo. Y los bomberos le dijeron, ay, no, qué pena, será mucha molestia despertar a la señora. Oiga, hermano, déjeme decirle que Dios, de alguna manera, como Él quiera, como Él sabe hacerlo, Él va a tocar tu corazón, sea a través de una enfermedad, un accidente. No que Dios te mandó la enfermedad, el accidente, el problema, la dificultad. No, Dios no te lo mandó, pero Dios sí lo permitió para que en ese momento tú pudieras abrir tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces rechazamos ese llamado, pero en un momento de una crisis, de un dolor, de un problema difícil, Dios nos llamó y nos invitó a que entráramos en su voluntad y abriéramos la puerta de nuestro corazón? Y en segundo lugar, segundo llamado es hacer ¿qué? Santos. Santo, santidad. ¿Verdad? Separados. Tenemos Apartado. apartados para Dios. Y en tercer lugar, el llamado Apóstol a ser apóstoles, ¿verdad? para el evangelio. No apóstoles todos, porque algunos son maestros, otros son servidores, otros sirven y es importante servir, es importante todo lo que hacemos en la iglesia.
Todo lo que hacemos en la iglesia es importante y todo lo que hacemos en nuestro llamado, porque no es solamente en la iglesia, también afuera. Eh, eh, yo le decía, por ejemplo, a nuestra hermana Zulma, que está aquí, que ya es profesora y que ella compartió las cajitas y el discipulado de Samaritan Spurs en la escuela donde ella enseña. ¿Cuántos niños son? Como 40 niños. 40 niños que aceptaron a Cristo y que recibieron un discipulado. O sea, ¿es importante o no? ¿Es necesario o no? Es una bendición. Amén. Es una bendición, man. ¿Cierto? Poder enseñar la palabra a esos 40 niños. De esos 40 niños no sabemos cuáles van a responder al llamado, cuáles son salvos, no sabemos, pero que nosotros predicamos la palabra, la predicamos. Tenemos un llamado, cada uno de nosotros, cada que usted salga a la calle, usted diga, yo tengo un llamado y yo tengo que responder a ese llamado, pastora. Amén. Tengo que responder a ese llamado de Dios. El apóstol Pablo deja claro en su salutación el triple llamado del cristiano. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, pues vamos a iniciar la próxima semana con el estudio de esta preciosa carta. Yo tengo una manera muy particular siempre de tomar los temas. Entonces, por ejemplo, mi hermana Adriana, mi hermano Luis, mi hermana Livia, que ya están o estudiaron Romanos, seguramente lo van a ver desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Claro, es la misma palabra, pero la podemos tomar desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, claro, ya que ustedes lo vieron, pues también van a aportar mucho. Amén. Nos van a aportar, amén, porque lo tienen fresquecito. Lo tienen muy fresco en sus memorias. Bienvenidos a todos. Veo a Alejandra y Andrés, veo a Luis y Livia, veo parejas y eso es bueno. A Fabio y a Mónica, veo a Andrea Rivera que se nos unió. Bienvenida, Andreita, Dios te bendiga. Zulma. A Zulma, a Jenny Chávez, a Marta Lucía Sosa, reina, bienvenida Marta, Dios te bendiga. Nuestra hermana Adelina, bienvenida, Dios la bendiga. Nuestra hermana Celia, está nuestra hermana Marta, está nuestra hermana Lorena. Esperamos la próxima semana podamos tener a los demás miembros de la iglesia y a todas las personas que quieran unirse a este precioso estudio. Voy a dar la oportunidad para hacer aportes. Exactamente, nuestro hermano Fabio está levantando la mano, entonces ahora su micrófono nos hace un aporte o una pregunta en esta. Y luego nuestra hermana Adriana. Estaba intenso por preguntar, pastor, porque estoy muy inquieto. Yo estaba leyendo, yo voy por el 10, el 11 de Romanos, precisamente me estaba como poniéndome al día para cuando comenzara la clase poder no estar como tan desorientado. Y cuando veo el prólogo del libro de Romanos o el inicio, dice que ya en Roma había personas que creían en Cristo, que tenían la palabra. Entonces, ¿quiénes llevaron esa palabra ya? Ahí dice que ¿Perdón? fueron judíos cristianos que se convirtieron, ellos habían ido a Roma y empezaron allá la iglesia. Pero como los judíos cristianos eran judaizantes, o sea, ellos llevaban la palabra, pero también prácticamente obligaban a los nuevos creyentes a circuncidarse, a hacer todas estas prácticas. Cuando Claudio, el emperador, ve que empieza a crecer esta comunidad, empiezan a crecer. Claudio, el emperador, cree que esta gente lo que está es sublevando contra él, porque recuerde que al Señor Jesucristo le llamaban Señor y al emperador también le llamaban Señor. Entonces digo, ¿cómo así? Entonces el emperador Claudio expulsa a los judíos y queda una comunidad pequeña de gentiles que se habían convertido con estos judíos. Entonces, esa es la historia de cómo inicia esta iglesia. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno, Adriana. Pastor, una pregunta. No me queda claro lo que usted nos acaba de explicar de que Sí. el apóstol Pablo está diciendo de que, ¿cómo le digo? De que
sea, que está hablando en general, o sea, que entonces ahora todos los que se hacen llamar apóstoles, ¿es bíblico? Porque hasta donde yo he entendido, eso se cerró. No me queda claro esa parte que usted nos explicó ahora, pastor. Digamos que hay dos corrientes teológicas. Los bautistas son cesacionalistas, no sensacionalistas, cesacionalistas. O sea, creen que los dones del Espíritu cesaron en Pentecostés, ¿cierto? Entonces creen que los apóstoles solo fueron hasta el apóstol Pablo. Ahí se cerraron, no hay más apóstoles. Eso cree la iglesia bautista tradicional, Fundamentalista. fundamentalista. Y hay, digamos que la corriente más pentecostal que cree que los apóstoles no son solamente los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, que hubo una sucesión apostólica. Siempre mi posición es el hecho de que haya malos apóstoles y hoy haya mucho apóstol fraudulento, no quiere decir que tenemos entonces que decir no hay, porque hay fraudulentos. En Apocalipsis, por ejemplo, dice lo siguiente. Mire lo que dice Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2. Tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que había en el tiempo también falsos apóstoles. Y los hallado Como mentirosos. y dice, y los has hallado mentirosos. Entonces, en ese tiempo también habían falsos apóstoles, pero también pudo haber habido falsos pastores. Pero eso no quiere decir que entonces en este tiempo tenemos que decir no deben haber pastores porque hay falsos pastores. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, yo no me quiero meter en decirte si tienes una corriente cesacionalista, está bien. Si tienes una corriente que cree en la sucesión apostólica, está bien. Eso es lo que tú crees y yo creo que Dios nos va a revelar eso cuando estemos en el cielo. Además, no es la discusión tampoco de este estudio, ¿no es cierto? Si hay sucesión apostólica o no. Yo, por ejemplo, veo algunos que le llaman apóstoles, que son verdaderos como Silas, como todos estos que siguieron a Pablo y en cierto momento también le llaman apóstoles. Pero por lo menos tenemos claro que hay dos corrientes teológicamente hablando. La corriente cesacionalista que dice que cesaron los apóstoles en Pentecostés y la corriente que cree que siguió la línea de apóstoles. ¿Me hago entender? Entonces, ¿Puedo hacer? yo le doy un permisito, Fabio, ciérreme ahí. Le doy un permisito primero a la hermana Livia que levantó la mano. ¿Hermano Livia o Luis? Luis. Uy. Sí, lo que pasa es que, y uno cuando se llega, por ejemplo, cuando uno llega a Apocalipsis y empieza a decir que habían que habían 12, habían 24 columnas y habían 24 tronos, entonces uno llega a la sensación de que hay 12 columnas, que eran las 12 tribus de Judá, y las otras 12 columnas son de los 12 apóstoles. Es lo que pasa también con los tronos, eran 24. Si uno saca la cuenta, son 12 de la tribu, todos los de las 12 tribus, y los otros 12 eran de los 12 apóstoles. Entonces uno dice, bueno, aunque apóstol significa enviado, es un enviado, es lo que significa. Sí, Pero ¿qué pasa? Que los nombres hoy en día no se conforman muchos pastores con que le digan pastores, sino que ahora quieren llamarse apóstoles o quieren llamarse profetas o quieren llamarse como sea. claro, Pero el llamado de uno es enviar, somos enviados, todos claro, somos enviados. es verdad. Y por ende, acá no es que uno dice, no, que yo también puedo salir así, puedo mandar un video y puedo decir, yo soy el apóstol Luis. Claro, Lógico, todos me van a llamar, pero yo el apóstol en sí, en significado, es enviado. claro. El Ahora, significado. Pero hay muchos que usan el nombre por su, ¿cómo se llama? Para ser auto llamado, ¿cómo se llama? Por su ego, por su orgullo,
ya no se conforman con llamarse pastores, ya quieren ser más, Claro. más de pastor, o sea, como apóstol o como profeta, no se conforman Sí, con sí. ser siervos, cuando el Señor dice, yo Ya, soy ya, siervo de usted. ya ser pastor no significa mucho, ¿no? Tiene que ser apóstol. Pero hay algo que no me queda claro con respecto a lo que dice Luisa. Ahorita voy a hablar de lo que dijiste al final porque es muy interesante. Ya el don apostólico como tal. Pero no me queda claro porque es que, mira, es que la Biblia hay veces nos dice cosas que nosotros realmente no sabemos ni de qué está hablando. Por ejemplo, tú dices, los 24 ancianos eran las 12 tribus y los 12 apóstoles. O sea que ahí estaba Judas. Porque abre el micrófono, Luis. Abre el micrófono. Acuérdense que cuando se eligieron los 11 apóstoles, que después salieron dos, que después dijo que uno de ellos era que por elección que lo eligieron, ¿se acuerda que hicieron un sorteo Matías. por elección? Que eligieron a uno. Pero después aparece, al último, como un abortivo, aparece ¿quién? Entonces Pablo. ya no 13. Ya son 13. Pero acuérdense que cuando empieza a 13 lo llamaba, pero acuérdense que yo ni siquiera puedo ser llamado como apóstol. Hasta él decía que yo ni siquiera me puedo llamar como, Sí, como él apóstol. decía, pero él en Corintios defiende su apostolado porque es que al apóstol Pablo no lo reconocían porque no había visto a Jesús. Exacto. Pero Jesús, Entonces Pero Jesús lo él llamó. dedica, en Corintios dedica casi que 2 capítulos, no solo a defender el derecho del ser apóstol, sino también su derecho salarial, porque nadie lo reconocía. Y lo segundo, y ahí lo dejamos, lo segundo que quería decir, creo que se me olvidó, lo que estabas diciendo del don apostólico. Claro, tenemos hoy muchos falsos apóstoles, pero también tenemos falsos pastores y falsos maestros. ¿Me hago entender? Por eso el libro de Apocalipsis dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. son mentirosos. Bueno, nosotros también tenemos que probar a los que dicen ser maestros y no lo son. A los que dicen ser pastores. Yo conozco pastores que dicen que son pastores y son engañadores, son unos bandidos. Mentirosos. Son mentirosos. Los conozco. No me lo han dicho, los conozco. Los conozco. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que sacar los pastores de la iglesia porque hay unos mentirosos. ¿Me hago entender? O porque hay unos falsos. Hay muchos pseudo. Entonces, me acuerdo de una anécdota en Buenaventura, una población del Pacífico aquí, que el pastor, tengo un pastor amigo que su nombre es Pastor. Se llama Pastor Alfonso. Eh, pero le dicen que él es doblemente pastor, pastor le llama. Y entonces él dice que invitó a un apóstol a predicar a la iglesia, a un supuesto apóstol. Entonces que este apóstol le dijo que, que no lo podía invitar un pastor porque un pastor estaba por debajo, perdón, sí, por debajo de él en su jerarquía, que el apóstol estaba sobre el pastor, entonces que un pastor no lo puede, que a él lo tenía que invitar otro apóstol que estaba sobre él. Entonces, el hermano pastor, su segundo nombre es Querubín. Entonces digo, bueno, entonces yo soy Querubín y el Querubín está sobre todos ellos, hermano. Porque él es Pastor Querubín, Alfonso es su apellido. Entonces, eso se está dando y se ha dado, digamos que ahora mucho más el apostolitis, el profeta cualquiera ya se nombra, autonombra profeta, autonombra apóstol. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que el apóstol lo hacían las heridas, pero yo digo que el apóstol también lo hace formar iglesias. Un apóstol que
que ha formado iglesias, que ha sido pastor, ha sido maestro, ha sido evangelista, ha sido profeta, además porque todos somos profetas porque estamos predicando la profecía más segura que hay. Que la palabra. Amén, que es la palabra. Llega a ser apóstol por su trayectoria, por su trabajo, ha sido reconocido porque ha formado iglesias, ha formado líderes, ha formado pastores, ha sido una persona que ha dado su vida. Eso no es que de la noche a la mañana ya soy apóstol y que me lo reveló supuestamente Dios y ya soy apóstol. No, no, no. Eso es un trabajo De años. de años y de servir a Dios. Y de madurez, De como madurez, Satirio, ¿no? definitivamente. Nosotros tenemos un hermano de unos 84 años ya, brasilero, misionero, que se llama Satirio dos Santos. Satirio dos Santos es un hombre de Dios, es un apóstol porque ha formado iglesias en Brasil, en Colombia, tiene iglesias en Dubái, tiene iglesias en países árabes. Toda la plata que reúne es para formar iglesias. Es un hombre de Dios, es un hombre que uno lo reconoce y uno le recibe, porque esas personas como vos vas a rechazar su ministerio, pues si es que ha sido tan usado por Dios y tan formado. Pero también conocemos a algunas personas, algunos supuestos apóstoles, pseudoapóstoles que dicen, consígneme, porque es que entre más iglesias tengo, más me consignan, ¿no? Y eso definitivamente ahí uno ya empieza a ver que hay algo fraudulento. Mi hermano Fabio también tenía algo que decir. Sí, pastor. Pastor, buenas noches. Soy yo la Buenas que noches. tengo Bueno. como una pequeña duda allí. Si se habla de que los que son llamados como maestros, evangelistas, pastores, es un don, y el hermano ahorita dice, el hermano pues que habla Luis. el hermano Luis. Luis dice que los apóstoles son enviados. Entonces veo que ahí intervienen como dos cosas. O sea, Son dos cosas son muy cosas, diferentes. pero también es exacto, es que no la tengo, o sea, esa parte no la tengo como Clara. muy clara. Sí. El Entonces enviado tiene quisiera que ser como A ver, donde va. me orientara un poco más. Sí, muy bien. El llamado es muy diferente a los dones. Eso. Los dones, todos los tenemos. Ok, Hay aproximadamente 22 dones. Don de maestro, don de pastor, don de evangelista, don de ciencia, don de interpretación, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de sabiduría, don de conocimiento, don de servicio. Hay hasta un don que se llama el don de continencia o abstinencia, que es las personas que no se casan y toda la vida sirven a Dios sin casarse. ya. Es el don de abstinencia. Esos dones los tenemos todos. Todos. Amén. Y ya luego viene el llamado. El llamado es a cada uno en particular. Si usted ha sido llamado a servir o a predicar, o bueno, realmente llamado a predicar tenemos todos. Todos. Pero ya como pastor de una iglesia, como encargado de una iglesia, ya es otra cosa, ¿no? Ajá. ¿Qué dice la pastora? Va a leer un texto y yo voy a leer otro. En 1 Corintios 12, cuando habla de los dones espirituales. Sí, ¿Ese? es el mismo que yo había cogido. Yo había cogido 12:4, pastora. 12:8 es. 12:4, lea desde el 4 en adelante. Dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas en todos y es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí, los dones los tenemos todos. Todos. Es más, le voy a decir algo. Hay personas en la iglesia que tienen más dones que el pastor.
Hay personas en la iglesia que oran más que el pastor. Hay personas en la iglesia que conocen más Biblia que el pastor. Hay personas en la iglesia que tienen más unción que el pastor. Pero en la iglesia no puede haber ninguna persona que tenga más autoridad que el pastor. Porque usted tiene el llamado. Porque Dios me llamó fue a mí. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me apoyo en tus dones. Yo cuando tengo una persona que necesitamos orar por sanidad, pastora, venga, por favor, hermana Nubia, venga, tienen don de sanidad. ¿Me hago entender? Yo les llamo y les digo, venga y me ayuda aquí a orar por este enfermo. Y oramos y le imponemos manos. Pues yo me apoyo en ellos. Yo cuando algo no lo entiendo muy bien, yo llamo a una persona que tiene el don de ciencia. O cuando hay una persona que tiene una manifestación demoníaca, yo llamo a una persona que tiene discernimiento de espíritus para que me ayude. Y yo no me las sé todas, pero yo tengo el llamado y tengo la responsabilidad de la iglesia. ¿Me hago entender? Por eso la iglesia no se puede manejar como una empresa. No, es que el que más sabe es el que manda. No. En la iglesia, quien tiene la autoridad es a quien Dios llamó. Y lo puso ahí, como a Moisés. A Moisés, Dios lo llamó y Moisés no era la persona ni más capaz, ni más hábil. Es más, tenía hasta torpeza para hablar. Se imagina un mensaje de Moisés de como 2 horas, porque era tartamudo. Pero, pero Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, Dios lo respalda. Eso. Entonces los dones son diferentes al llamado. Definitivamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro? Bien, muy bien. Bueno, no tenemos, como le digo, el tema no era el tema del apostolado, pero como les digo, ustedes ya van a saber que hay 2 posiciones. Cesacionalistas que creen que los apóstoles cesaron ahí y los que creen que aún hay apóstoles. Van a tener esas 2 posiciones. No se pongan a discutir ni a pelear. Si usted es sensacionalista, quédese así. Gloria a Dios. Usted tiene la palabra y vaya a una iglesia donde tiene un pastor. No se vaya a una iglesia donde hay apóstoles, porque usted no cree en ellos, no cree en eso. Y si usted cree que sí hay apóstoles, pues acéptelos y mírelos y pruébelos, si son de Dios, si son de verdad. Pero recuerde que lo que dice el apóstol Pablo, la palabra no fue hecha para discutir. La palabra fue hecha para enseñar. Y tenemos que saber cómo empezó la introducción del video que vimos, el tribalismo. Muchas veces porque no creemos igual, entonces rechazamos a este y separamos a este. No, aquí cabemos todos aunque pensemos diferente. En última, lo que más nos une es que la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu termina uniéndonos. Entonces, muy interesante. Yo creo que esto va a abrir una puerta muy grande para nuestras vidas, para nuestros ministerios, y damos gloria a Dios por esta clase. ¿Alguien más tiene un aporte, una pregunta, una inquietud? Levante su manito así y lo puede hacer. ¿Ninguno? ¿Y qué tal si terminamos entonces en esta hora dándole gracias a Dios a través de la oración y pidiéndole a Andrés que coja su guitarra, hermano? Porque ¿sí la tiene en la mano? Muy bien, entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Celia que por favor abra su micrófono y nos despida en oración dándole gracias a Dios por este estudio. Hermana Celia, ya. Ahí estamos. Eso, gloria a Dios. Qué bendición, Bueno, ahí estamos. Dale gracias a Dios. Papito Dios, te damos muchas gracias en esta noche por permitirnos estar aquí aprendiendo de tu palabra, bendito Dios. Danos mucha sabiduría de ella, bendito Dios, porque sabemos que tú eres el único que nos la puede dar. Te damos muchas gracias en esta noche y te pedimos que seas siempre, siempre con nosotros, dirigiéndonos en esta palabra tan bella que nos dejó aquí escrita. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Cerremos por favor todos los micrófonos
y vamos a adorar por unos minutos. Solo lo abre Andrés, que tiene cerrado eso ya. Y vamos a adorar por unos minutos y terminamos en esta noche, entonces despidiéndonos todos. Amén. Vamos a adorar al Señor. La oración canta acerca de Él. Él es digno. Amén. Vamos a declararlo en esta noche. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está, no es más digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Dile conmigo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación y canta y damos gloria a Él. Tú eres digno, siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Cantamos nuestra alabanza al que está. Santo, 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 Todopoderoso, ¿quién es quien vendrá? La creación canta, damos gloria a Él. Destino por siempre, siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién es quien vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos, saludar, despedirse. Todos, Dios los bendiga. Nos da mucho Amén, gusto pastor. compartir el día de hoy. bendiga, que pasen excelente noche. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.